Como ven, la ponencia de hoy es la historia de la hallaca, mitos y realidad. Ustedes cuando ven un libro de historia o cuando escuchan cualquier historiador normalmente nos habla de grandes batallas, de grandes políticos, de grandes sucesos, pero olvidan un poco los elementos básicos de la vida de cada ciudadano, las cosas que son las preocupaciones nuestras de día a día. A lo mejor cualquier ciudadano, cualquier ama de casa, cualquier persona del común no está pendiente de los grandes eventos políticos, de las grandes guerras. Lo que pensamos todos los días es qué vamos a comer mañana, qué vamos a comer la semana que viene, cómo nos vamos a vestir, si nos vamos a curar si estamos enfermos o cómo vamos a hacer para no enfermarnos. Esas son las preocupaciones de la gente común que olvidan muchas veces los historiadores y las historias oficiales. Son esas cosas que estamos tratando de rescatar. Antes de entrar en lo que es propiamente la historia de la hallaca, vamos a hablar de lo que no es la historia de la hallaca, las versiones falsas, los inventos, o sea, los mitos. Mito es sinónimo de mentira. Existen básicamente tres mitos sobre la hallaca o tres ideas completamente falsas. Quizás en buena parte originadas por una, yo la llamo una perversión del pensamiento, que se empeña en darle el origen a todas nuestras cosas en la pobreza y en la miseria. Esa es una idea que tenemos que sacarnos del mente colectivo, de la mente colectiva, porque ser pobre no es bueno, la pobreza es carencia, es falta de algo y no nos va a ayudar nunca a surgir. Hay que buscar siempre salir de la pobreza, buscar mucho trabajo, buscar el progreso que es contrario a la pobreza. Son muchas las versiones o las teorías sobre el origen de la hallaca. Básicamente yo voy a tratar aquí tres, que son, diría, las más conocidas. La primera es la que yo llamo teoría de la aversión de la penitencia. Esta tiene su origen, o la escuché yo por primera vez siendo muy niño, se la escuché a mi abuelo. Él decía, o le habían contado a él, que la hallaca se origina en algún momento de la colonia, cuando los señores, los criollos o los conquistadores o los dueños de las grandes haciendas le dejaban a los sirvientes los sobras, las basuras que quedaban de su comida, y ellos a su vez entonces la agarraban y la mezclaban con un poco de maíz y las envolvían en las hojas que tenían más a mano, que eran las hojas de plátano, las sancochaban y con eso hacían sus hallacas. Esta teoría no tiene, posteriormente viene ustedes saben que los obispos en la época colonial hacían unas visitas pastorales por toda la provincia, por toda la comarca. Llega un obispo y se encuentra que una serie de sirvientes o esclavos están comiendo esa basofia. Se molesta mucho y entonces impone una penitencia general a todos los habitantes de Venezuela. La penitencia es que los criollos, los mantuanos, los ricos, los poseedores van a tener que comerse esa basofia en los días de fiesta, que son los días de Navidad. Esta historia se cae por su propio peso, por la sencilla razón de que no existe absolutamente ningún registro histórico de eso. Y de todas las visitas pastorales existe abundantísima literatura, abundantísimo registro histórico de hasta la más mínima visita que hacía el obispo por todas las comarcas y los premios que entregaba, las órdenes que hacía y hasta las penitencias que imponía. Y en ningún momento está esta famosa penitencia de comer hallaca en diciembre. La segunda teoría, la segunda tesis es lo que llamo la tesis del caraqueñocentrismo. Esa es una palabra que se me ocurrió inventar a mí, en vista de que en Caracas, pues los caraqueños se consideran en su ciudad el centro del universo. Caracas es el dios sol y toda la historia de Venezuela gira en torno a Caracas. No ha ocurrido nada importante fuera de Caracas y todo tiene que ver con Caracas. Entonces a alguno de estos señores se le ocurrió la descabellada versión de que cuando se construyó el camino entre La Guaira y Caracas del Sol, a los sirvientes, a los trabajadores, a los esclavos, les daban basura, basofia, para que ellos se alimentaran y con eso hicieron las hallacas. El camino entre Caracas y La Guaira se decreta en el año de 1589, pero no se empieza a construir sino en el año 1600, 11 años después. Sería entonces a partir de 1600 que existirían hallacas. Pero resulta que tenemos documentos escritos, documentos oficiales, juicios, procesos legales que están en el Archivo de Indias, en Sevilla,
donde consta que ya existían hallacas en el año de 1538, es decir, 70 años antes de que se construyera el camino entre Caracas y La Guaira. Por lo tanto, desechamos esa teoría también. Hay otra teoría, que es la teoría de Adolfo Ernst. Ernst era un científico alemán, se vino muy joven a Venezuela, hizo una extraordinaria cantidad de exploraciones, estudios botánicos, biológicos, lingüísticos, geográficos, de toda clase. Era uno de esos antiguos sabios que participaban en todas las materias de la sabiduría y del conocimiento. Ernst decía que la hallaca provenía o había llegado desde los indígenas guaraníes. Los guaraníes son los que están en el Paraguay, porque existe en el vocablo guaraní una expresión que es ayua, que es un revuelto, o ayuar, que es revolver. Y entonces decía, como la yaca es un revoltillo envuelto en maíz, viene de allí. Si ustedes ven un mapa donde queda Paraguay, queda en el medio de la parte sur de Sudamérica, entre el Brasil y Bolivia. A nosotros nos separa de Paraguay toda la enorme selva orinoco-amazónica, por una parte. Por otra parte está el Océano Atlántico y por otra parte está la casi insalvable cordillera andina. No existe absolutamente ningún registro de que haya intercambio entre guaraníes y los arahuacos o los caribes de nuestro territorio venezolano. Por lo tanto, esa es una teoría que no tiene tampoco asidero.